Bueno, hermanos, en esta mañana agradezco a Dios por el privilegio de estar entre ustedes y con la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Quiero que vayamos abriendo nuestras Biblias en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Vamos a estudiar una nueva carta a una de las 7 iglesias, porque hay mucho que aprender cuando leemos los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amado Dios y Padre, venimos en esta mañana dándote gracias porque nos has reunido, Señor, a este pueblo, Señor amado, para que podamos escuchar tu voz. No es la voz mía, Señor, sino la voz tuya. No son mis palabras, sino las tuyas, las que dan vida y las que traen esperanza, Señor. Eres tú el que conoces a tu pueblo. Tú conoces nuestras mentes, conoces nuestros corazones, tú conoces el estado espiritual en el que estamos. Y por eso pido al Espíritu Santo que toque las vidas y los corazones. Y habla, Señor, porque tu pueblo te escucha. En el nombre de Jesús, la gloria es solamente para ti. Amén y amén. Yo sé que muchas veces relacionamos la palabra Apocalipsis con muchas imágenes que aparecen en el libro que pueden asustarnos. Las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, que si el anticristo, que si la bestia, que si el falso profeta. Y yo sé de que a muchos nos encanta especular quién será el anticristo, cuándo sucederán estas cosas. Pero ese no es el eje principal de este libro. Porque si nosotros leemos el capítulo 22, nosotros nos vamos a dar cuenta que al final ni el diablo, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni ninguna de esas cosas al final van a prevalecer. Porque el propósito principal del libro de Apocalipsis es este: recordarle a la iglesia que al final será Dios el que vencerá. Y yo podría añadirle algo más: y los que estarán con Él también serán vencedores. Porque cuando ustedes estudian las cartas, me imagino que han estado estudiando las demás, se darán cuenta de que en todas siguen casi siempre un mismo patrón. El autor de la carta se presenta y se describe a sí mismo, mostrando una cualidad que manifiesta su divinidad. Porque recordemos de que aunque es Juan el que escribe, el verdadero autor de estas cartas es aquel que es el Señor y la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces Apocalipsis, su propósito principal es recordarnos que al final será Dios el que vencerá, y juntamente con Él nosotros venceremos si llegamos hasta el fin.
Amén. Porque otra de las cosas que aparecen en estas cartas es siempre una muestra o un diagnóstico del estado de la iglesia. El Señor describe situaciones, a veces son elogios y otras veces son reprensiones. Sin embargo, dentro de las 7 cartas hay 2 iglesias que no reciben elogios. La primera es Sardis y la segunda es Laodicea. Y muchos nos podremos preguntar, porque hay muchas interpretaciones acerca de por qué el Señor mandó escribir estas cartas. Hay algunos que dicen que esto simboliza todos los periodos de la historia de la iglesia y podría ser una interpretación muy válida. Sin embargo, yo no teorizo mucho en ese aspecto. Creo que el propósito de estas 7 cartas, recordemos que en la Biblia el número 7 es importante. Recuerda la perfección, recuerda la plenitud. De hecho, aparece aquí una expresión, los 7 espíritus de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos espíritus tiene Dios? No conocemos nosotros de uno, llamado el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí dice los 7 espíritus y también dice las 7 estrellas. Y ya vamos a entrar en eso. Pero, ¿qué creo? Y estoy convencido que significan estos 7 mensajes. Simplemente representan el estado de la iglesia a lo largo de la historia. Siempre nosotros vamos a encontrar congregaciones o miembros de la iglesia que se van a identificar con algunas palabras de elogio y otros con algún estado que amerita una reflexión. ¿Sí o no? Es lo que a la luz del estudio de la Escritura puedo entender. Ahora, entrando en materia con esta carta, nosotros podemos darnos cuenta de algo y por eso le he puesto este título. El mensaje de esta mañana es una iglesia muerta en vida. Y cuando nosotros escuchamos la frase muerta en vida, podemos pensar en alguna película de zombies, ¿no? Esos famosos cadáveres vivientes. Y hay películas que son muy tétricas de esa temática. Pero ¿no parecería contradictorio que la iglesia, que es la iglesia del Señor, se encuentre en ese estado? Recordemos algo muy importante, hermanos. No todos los que están en la iglesia son la iglesia. Así como en un campo usted puede encontrar trigo y cizaña. Los dos se parecen, pero no son lo mismo. Y eso lo dejó claro el Señor en aquella parábola, tomando como ejemplo esos 2 elementos. Por eso quiero enfocar este mensaje en que reflexionemos profundamente cada uno de nosotros en nuestro estado espiritual. Para que en esta mañana, si alguno descubre que no se siente seguro, pueda clamar al Señor. Pueda en esta mañana convertirse de todo corazón y entregarle su vida a Cristo. Porque si hay algo que es terrible, hermanos, es vivir de apariencias. Usted entra a las redes sociales, entra a TikTok, a Instagram, y usted va a ver a mucha gente tomándose fotos, algunas veces en lugares hermosos, paisajes hermosos, o con ropa cara y con tantas cosas y mostrando una imagen de perfección. Pero ¿cuántas de esas personas hemos nosotros leído en las noticias y fulano, el influencer tal, se quitó la vida? El actor tal está en un centro de rehabilitación porque está adicto a las drogas o está adicto al alcohol. O el actor o el empresario tal está preso por delitos, etc. Pero nosotros miramos en las redes sociales que tenían una vida perfecta, pero esa vida perfecta muchas veces es una
Decía el pastor Lester en una ocasión, o no en una ocasión, casi siempre lo dice. Cuando él se para a predicar, él siempre nos saluda, nos da la bienvenida. Dice: hermanos, qué guapos, qué hermosos se ven hoy en la iglesia, ¿verdad? Y él siempre dice: aquí nosotros en la iglesia podemos aparentar santidad, podemos ser amables, cariñosos, atentos, serviciales, pero recordemos que la vida cristiana no es solamente una vida de iglesia, es decir, no solamente se vive en el templo, porque la Biblia dice que el Señor nos ha puesto para que seamos luz del mundo. Es decir, que seamos luz, seamos cristianos, tanto en la casa de Dios como en nuestro trabajo, en nuestro hogar y en cualquier otro lugar. Porque hay personas que dicen: aquí en este lugar nadie me conoce. Pero recuerde algo: no hay nada que esté oculto que no haya de salir a la luz, y nada que esté escondido que no se haya de descubrir. Decía el apóstol Pablo: algunos hombres sus pecados se hacen manifiestos en esta vida, y hay otros que se les harán manifiestos en el día del juicio. Pero ya sea que se nos descubre en esta vida, que gloria a Dios, si alguno de ustedes está viviendo en algún pecado, ojalá que se descubra ahora, porque ahorita todavía hay esperanza para usted. Pero sería terrible que nosotros un día vayamos a su entierro y digamos: se murió el hermano que era tremendo predicador, o era tremendo en la iglesia, y descubramos en el día del juicio que ese hermano terminó su eternidad en la perdición. ¿No sería terrible eso? Que ya no haya esperanza para arreglar nuestra vida. Y es por eso que Sardis recibe este mensaje del Señor. Porque lo decía mi hermano Félix el jueves en la Casa de Esperanza. Citaba 2 de Pedro 3:9. Dice: porque dicen que esta promesa no se tarda, aunque algunos la tengan por tardanza, sino que Dios, siendo paciente, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso que el Señor le escribió a Sardis, y es por eso que el Señor nos dejó escrito este mensaje en el Apocalipsis, para que nosotros al leerlo seamos advertidos, y si necesitamos arrepentirnos, lo hagamos, para que no nos perdamos, hermanos, y seamos salvos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos apreciar Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro para meterte miedo. Lamentablemente a veces interpretaciones teológicas meten el miedo a la gente. Yo les soy sincero, por ese tipo de interpretaciones durante muchos años, el libro que menos leía de la Biblia era Apocalipsis. Me daba pena. Me daba miedo Apocalipsis 20:15. Y creo que en cierta medida siempre debería de provocarnos un temor reverente. ¿No? El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué terrible! Hay pasajes de la Biblia que yo hasta el día de hoy los leo con respeto y tiemblo. Por eso no conviene que vivamos una vida de apariencias. Porque hay quienes aparentan ser algo que no son, buscando con ello algún beneficio. O simplemente sucede que no están lo suficientemente comprometidos con la verdad, con tal de evitar la persecución por causa de Cristo. Hay personas que para no sufrir burlas de sus amigos o de su familia, se avergüenza de su fe. Y lo mismo, y aquí lo dice. Lo dirá más adelante cuando estudiemos la promesa triple que aparece en el versículo 5. Pero hermanos, hay gente que se avergüenza del Señor con tal de no sufrir el rechazo, con tal de no tener problemas en su trabajo. Pero nosotros no debemos hacer así. Y esto no solamente pasaba en Sardis. Ya en los días del apóstol Pablo, unos más o menos 50 años atrás, de cuando se escribe esta carta, en Gálatas capítulo 6, versículo 12, el apóstol se encuentra con una situación bastante semejante.
Gálatas 6:12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución por causa, ¿qué cosa? Por causa de la cruz de Cristo. ¿Estás padeciendo persecución por tu fe? No te avergüences, dale gloria a Dios, esa es una buena señal. Decía el Quijote de la Mancha a Sancho: si los perros ladran, Sancho, es porque estamos caminando. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo vamos a engañar. Amén. Pero antes de que nosotros podamos leer los versículos y explicarlos, quiero que tengamos un poco de contexto histórico. ¿Qué significa la palabra Sardis? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar qué significa Sardis? Y cuando yo le dé el significado de esta palabra, usted dirá, cuando estudiemos los 6 versículos que componen esta carta, usted dirá: qué ironía, ¿no? Porque Sardis, aunque su significado es incierto, algunos dicen que esta palabra significa el campamento del remanente, o los que quedaron. En pocas palabras, los supervivientes. ¿Ya? Eso significa Sardis aproximadamente. El campamento del remanente. Es decir, que dentro de todos solamente quedó un pequeño grupo. Eso es un remanente. Es como que ahora nosotros tengamos un campo de 20 manzanas y cae un tremendo aguacero. Lógicamente con la lluvia se va a arrastrar semillas y brotes. Y al día siguiente nosotros vamos a decir: bueno, estos fueron los que quedaron. Así también pasa en la iglesia, hermano. Y así pasó con Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, al final de todas aquellas 12 tribus, ¿cuántas quedaron? ¿Y cuántos regresaron del exilio? Y se dará cuenta que al final fue un pequeño remanente. Porque no son las grandes multitudes las que casi siempre están de parte de Dios. A veces son pequeños grupos. ¿Con cuántos hombres venció Gedeón a sus enemigos? Con 300. ¿Y cuántos se habían enlistado? 22,000. De 22,000 quedaron 300. Y ahora pensemos, ¿cuántos dentro de una congregación serán al final el remanente del Señor? La cuestión es, procuremos ser parte de ese grupo. Sardis fue fundada alrededor del año 1200 a.C. y alrededor del siglo 8 y 7 a.C. llegó a ser considerada la capital del reino de Lidia, ubicada en Asia Menor, llegando a ser su rey más famoso, el rey Creso, quien llegó a acuñar las primeras monedas, dando origen al sistema monetario que nosotros conocemos hoy. O sea, en Sardis aparecieron el primer, digamos, concepto real del dinero. Llegó a ser una ciudad muy rica. Otra gran ventaja de Sardis es que ella estaba ubicada cerca de un risco muy alto, lo que le daba una posición defensiva privilegiada y le permitía pensar que sus muros y defensas eran inquebrantables, lo que muchas veces provocó que los guardias de la ciudad se confiaran y fueran tomados por sorpresa. Porque no hay peor cosa, hermanos, que confiarse y sentirse seguro. Y eso a veces pasa con nosotros también. Cuando nosotros tenemos ya varios días orando en la madrugada, llevamos varios días haciendo ayuno, llevamos varios días en los que nosotros
no hemos cometido pecados que nos hagan sentir mal, o sea, que nos hagan sentir como que andamos descalzos. Cuando ya nos sentimos firmes, cuando ya tenemos años en el Evangelio, como que nos confiamos. Y no hay peor cosa que confiarse, hermanos, porque cuando te descuidas, el enemigo te puede atacar con sorpresa. Y eso provocó que ella fuera conquistada en múltiples ocasiones, siendo las más famosas la conquista de Persia en el año 547 a.C. y la conquista por Antíoco III en el año 214 a.C. ¿Qué tuvieron en común estas dos grandes conquistas de la ciudad? Bueno, que los guardias de la ciudad, confiados en sus defensas, se relajaron y se durmieron. No podemos relajarnos ni dormirnos. Ahora, ya nosotros sabemos, por el testimonio del libro de Apocalipsis, que esta ciudad está ubicada en la provincia romana de Asia Menor, siendo la quinta de las 7 iglesias mencionadas, a quienes el Señor a través de Juan escribe estas cartas. Si no, lo podemos ver rápidamente en Apocalipsis 1:11. Mira lo que dice. Que decían: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en ese mismo orden en el que el Señor le dicta a Juan, es el mismo orden en el que el correo imperial llevaba las cartas. Es decir, desde Éfeso a la Odisea, en ese mismo orden. Y es por eso que están estas 7 cartas escritas en ese mismo orden. Así que el Señor sabe, ¿verdad? Dios sabe. Ahora bien, leamos el versículo 1 nuevamente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Punto número 1. El Señor se revela y habla a la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios nos está hablando en esta mañana. Y si prestamos atención a lo que dice el versículo 6 y lo que dice en cada uno de los mensajes a la iglesia, o como decía un hermano por ahí, citaba: el que tiene oído para oír, oiga. Así como las otras cartas, hermanos, del Nuevo Testamento tienen un remitente humano que funciona como escriba, aquí también es Juan quien escribe estas cartas, pero nosotros comprendemos que el verdadero autor de la carta es el propio Señor Jesucristo. De hecho, Apocalipsis 1:1 dice que la revelación es de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan a las iglesias y ahora a nosotros. Pues debemos de recordar, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es cierto que la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores, pero todos ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros reconocemos que en este libro está la palabra de Dios, que cuando este libro es predicado con fidelidad, Dios está hablando a su pueblo. ¿Y con qué propósito es que el Señor habla? Dice 2 Timoteo 3:17, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, que sea perfecto. Es por medio de las Escrituras, hermanos, que Dios habla a su iglesia. Es a través de ella que nosotros llegamos a conocerle. Por eso debemos de prestar atención a este libro. Sí, yo creo que Dios habla por sueños, por visiones. Puede hablarte a través de una persona y darte mensajes y decirte cosas.
pero la palabra profética más segura es la Biblia. Porque cuando nosotros tenemos un sueño o una visión, tenemos el problema de saber interpretar o de estar seguro si ese mensaje proviene de Dios. Pero cuando yo abro la Biblia, yo tengo el 100% de certeza de que lo que está aquí es la palabra de Dios y que es suficiente para mí. Ahora, en el versículo 1, vemos que el Señor se describe a sí mismo y hace una descripción de Él diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora, la descripción de los 7 espíritus de Dios, ¿qué significa? Significa la plenitud, la perfección y la totalidad del Espíritu Santo. Y nosotros podemos relacionar esta expresión, los 7 espíritus de Dios, con algo que aparece en el libro de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2. Gloria a Dios. Isaías 11:2. Mire lo que dice. Y si puede, cuente cuántos aparecen ahí. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. ¿Y qué más dice? Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. 7. Esas 7 descripciones se encuentran o se manifiestan o las trabaja el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dar vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 6, versículo 63. Jesucristo hablando dice: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en tu corazón. Y es el Espíritu Santo el que va a convencer al pecador de justicia, de juicio y de pecado. Y es el Espíritu Santo el que te va a hacer nacer de nuevo. En pocas palabras, el trabajo del Espíritu Santo es dar vida. ¿Y quién es el que ha enviado al Espíritu Santo según Juan, el Evangelio de Juan, los capítulos 15 al 17? El Señor Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice: Él es el que tiene los 7 espíritus. Porque el Espíritu Santo, su trabajo en el Nuevo Testamento es darnos vida. ¿Y cómo nos da vida el Espíritu Santo? A través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Cuando usted le habla a una persona de lo que Cristo hizo por nosotros, el Espíritu Santo lo está ayudando a usted a testificar, y el Espíritu Santo está obrando en el corazón del oyente. Por eso, esta es una descripción de la deidad de Cristo. ¿Amén? Y podemos verlo. Apocalipsis 1, versículo 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a quién, al Hijo del Hombre. ¿Cómo se llamaba a sí mismo Jesús en los evangelios? El Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de las muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, que también lo menciona Apocalipsis 3:1. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su faz. ¿Qué significan las 7 estrellas? Las 7 estrellas en las manos del Señor representan el señorío del Señor sobre el liderazgo de la iglesia, sobre los mensajeros de la iglesia. ¿Ante quién?
responden los pastores de la iglesia ante Dios? Y eso es un clavo, hermano. Porque si yo tuviera a mi jefe en mi trabajo, es un hombre como yo, se equivoca, puede hacer la vista gorda, pero Dios. Y si hay algo que he aprendido de Dios, es que Dios es celoso por lo que es suyo. Así como el marido es celoso y protege y guarda a su esposa, y la esposa protege y es celosa de su marido, así es Dios con su iglesia. Porque la cuestión es que el Señor compró a su iglesia con el precio máximo, con el precio de su sangre. Por eso es que Dios es celoso de usted. Dios lo guarda. De hecho dice Santiago que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por eso usted tiene que tener cuidado con quiénes se relaciona. Por eso es que el Señor dice: no se una el creyente con el incrédulo, porque no tiene ninguna comunión Cristo con Belial, ni la luz con las tinieblas. Pero allá vamos nosotros. Es que esto me gusta, es que este me gusta, es que este es lo que yo quiero. Yo lo convierto, ¿verdad? ¿Ha escuchado a personas? Yo lo convierto por mi ser evangélico. Y que usted es el Espíritu Santo, hermano. ¿Ah? Gloria a Dios, la sortuda o el sortudo que ha logrado, que ha visto a su esposa, a su esposo, a su novia o a su novio convertirse al Señor. Pero no espere que Dios haga eso siempre. Amén. Por algo, cuando usted lee Deuteronomio, le dice: no harás alianza con los pueblos vecinos. No casarás a tu hija con sus hijos, ni a tu hijo con sus hijas, porque ellos verán y harán que tu corazón se vuelva a los ídolos, a los dioses, y te apartarán de mí. Y eso es cierto, ¿no? En el 90% de los casos es el creyente que termina en el mundo. Tengamos cuidado. Y no solamente hablo de noviazgo, de matrimonio, en una amistad. Una mala amistad te puede destruir la vida. Por eso el apóstol dijo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Puede ser que tú no seas mal hablado, pero júntate con una persona que tenga una boca sucia, y un día en el culto se te va a salir la palabra. Hermano, esa es la verdad. Aquí hay solamente dos cosas que pueden influenciar al ser humano: o lo hace Dios o lo hace el mundo. ¿Qué es lo que te está influenciando a ti? Recuerda que el liderazgo, pero también la iglesia misma, está en las manos del Señor. Leamos Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros son: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso representa las 7 estrellas. Pues debemos de recordar de que todos deben rendir cuentas al Señor. Hebreos 13:7. Perdón, 13:17, perdón. Miren lo que dice esta palabra. Dice: obedeced ¿a quién? A vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Pero por qué? Mira el compromiso que ellos tienen, hermano. Mira el gran problema que ellos tienen, la gran responsabilidad, porque ellos velan por vuestras almas. Número 1. Número 2, como quienes han de dar cuenta. Ustedes anhelan el pastorado, sepan a lo que se están metiendo. Porque una cosa es cuando yo tengo que responder por mi alma ante Dios. Bueno, los padres de familia pues también tienen que responder por sus hijos. Pero el pastor va a responder por todos ustedes. Por eso, ayuden a sus pastores cuando ellos muestran amor por sus almas. Amén. Dice: ¿y por qué? Para que lo hagan
con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amen a sus pastores, para que cuando ellos vengan a la iglesia lo hagan con alegría y no porque les toca, porque es triste. Es triste, y ustedes lo saben, cuando han ido a su trabajo, porque no todos los días van a su trabajo con alegría, no todos los días tienen ganas de ir. ¿Y qué dice? Ni modo. Si yo no trabajo, mi familia no come. Si yo no trabajo, después me voy a quedar en la calle. Pero qué diferencia es cuando tienes un jefe que te trata bien, compañeros de trabajo que valoran tu trabajo. Vas con alegría, porque sabes que vas a enfrentar tu día, no lo vas a enfrentar solo. De la misma manera es en la iglesia, ámense los unos a los otros, para que cuando trabajen para el Señor y trabajen para ustedes, lo hagan con alegría. Para que cuando cocinen con alegría. Para que cuando hagan una actividad, la hagan con alegría, de corazón, no quejándose. Ay, qué quiero, hermano. ¿Verdad? No, hermanos, con gozo, con amor. Amén. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Otro texto. Y este va más dirigido a nosotros, que no somos pastores, ¿verdad? Dice: y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo mismo, en el pasaje de Hebreos 13 es para los pastores, pero ahora es para nosotros. Porque ¿qué dice? El versículo 1: yo conozco tus obras. Cristo se revela como el juez omnisciente que conoce nuestro verdadero estado espiritual y ante quien no nos podemos esconder. Recuerda lo que dice 1 Samuel 16:7. ¿Se acuerda cuando Samuel miró al hijo mayor de Isaí? Dice, lo vio gigante, 2 metros. Desierto, delante de Jehová está sumido. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque los hombres miran lo que está afuera, pero Dios conoce el corazón. Muchos han dicho que Dios solamente está interesado en el corazón a la luz de ese pasaje, pero no dice eso. Dios no conoce físicamente, pero principalmente lo que le interesa es lo que está en el interior. Porque Judas fue uno de los 12, fue el tesorero, pero cuando nadie le estaba viendo, ¿qué dice la Biblia? Sustraía del tesoro, y al final se reveló que él era un hijo de Satanás, un hijo de perversidad, y era un apóstol. Y ese ejemplo debería de hacernos reflexionar. Eres un diácono, eres un maestro de escuela dominical, eres un líder de la iglesia. Tiempo para que no sean un mundo. Yo le dije que este mensaje nos tiene que hacer reflexionar, y me está haciendo reflexionar a mí también. Recuerde de que yo también tengo que responder ante Dios. El Salmo 139:2 dice: tú me has conocido, mi sentar y mi levantar, delante y detrás me rodeaste. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, Señor. Y después sigue diciendo: ¿y a dónde me esconderé de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? No nos podemos esconder de Dios, porque el mismo Salmo 139 dice: lo mismo te son la luz que las tinieblas, el día que la noche. Recuerda lo que dice Proverbios: los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo al justo y al impío. Dios está aquí. ¿Será que está hoy toda luz y vida congregada con nosotros hoy? ¿O habrá gente que se quedó en su casa? Y Dios sabe.
si se quedaron en su casa por una razón legítima. Pero Dios también sabe cuando se queda por una razón ilegítima. Y después podemos poner excusas. Pero Dios sabe si somos sinceros o no. Amén. Hechos 8:20 al 22. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Dice que cuando llegó Felipe se quedó maravillado de los milagros que Felipe hacía. Y dice, y creyó Simón y se bautizó y estaba con Felipe. Pero cuando llegaron Pedro y Juan imponiendo manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo, ¿qué se manifestó en Simón? Su verdadera naturaleza. Yo les voy a dar dinero si ustedes me dan este poder para que yo a quien imponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque tu corazón no es recto para con Dios. Dios sabe lo que somos en realidad. Él conoce nuestras obras. Él conoce lo que tú haces y con qué actitud lo haces. Número 2. La condición espiritual de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y si hay algo que se ha vuelto cierto en nuestros días, es lo que el apóstol Pablo profetizó en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y después el versículo 5. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y el versículo 5 dice algo que es muy parecido a la expresión que el Señor utiliza. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque vendrán tiempos en que las personas tendrán apariencia de piedad. La palabra piedad en el Nuevo Testamento está relacionado con la vida cristiana. Es decir, tendrán apariencia de cristianos verdaderos. Pero ¿qué dice el texto? Pero con sus acciones, con sus hechos, negarán la eficacia de ella. Y eso es terrible, hermanos. Porque hoy, por causa de esas personas que están entre nosotros, muchas personas del mundo dicen, para ser cristiano como fulano mejor no soy nada. Y aunque uno le quiera explicar, pero es que esa persona no nos representa. La gente no hace caso, porque a la gente prestas atención a lo que tú eres, no a lo que tú dices. Decía un predicador en una ocasión, tu deber, oh amado hermano cristiano, es leer la Biblia, es leer las Escrituras. Pero el deber de todos los impíos será leer tu vida todos los días. Y finaliza esa frase diciendo, porque en muchas ocasiones será tu vida la única Biblia que algunas personas leen. ¿Qué dice tu vida de Dios? ¿Qué dice tu vida de Cristo? Es que Cristo salva, te ha salvado. Es que Cristo sana. Es que Cristo liberta del Señor. Es que Cristo resucita a los que estábamos muertos. Y ha resucitado el Señor de entre los muertos. Esa es la eficacia del Evangelio. Si Cristo salva, Cristo me ha salvado. Yo decirlo con autoridad, con seguridad, con certeza. A mí nadie me ha contado cuentos, yo lo he vivido. Pablo no se convirtió a Cristo por el testimonio de Pedro, ni por el testimonio de los cristianos que él apresó. ¿Cuándo es que Pablo se convirtió a Cristo? Cuando él mismo se encontró con Jesús caminando. Es por eso que él se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio, porque a él nadie le contó cuenta. Gálatas 1, 11, 12 dice, porque el Evangelio que recibí no lo
sino por revelación de Jesucristo. Sí, ahora estamos claros de que no todos los días el Señor se va a aparecer en el camino al trabajo, pero se va a aparecerle a las personas a través de nosotros. Cuando la gente nos vea, tiene que ver a Cristo y decir, el Jesús que esta persona tiene es el que yo quiero. Ser cristiano como esa persona. Yo recuerdo mis dos abuelos, tanto el paterno como el materno, llegaron a ser amigos, incluso muchos años antes de que mis padres se conocieran. Mi abuelo materno llegó a ser cristiano. Quizás él no iba a estar predicando en un púlpito, pero usted se sentaba con ese hombre y no te iba a dejar ir sin haberte hablado de la vida. Y ya mi abuelo materno murió en el 2010. El paterno en el 2016, pero unos meses antes de que él muriera, él se quedó en nuestra casa. Mire, ahí fue cuando yo llegué a apreciar el poder conversar con mi abuelo, a valorar lo que es conversar con una persona mayor, porque me contó muchas de sus experiencias de la vida. Él era católico, pero yo siempre que le preguntaba sobre mi abuelo materno, él siempre tenía palabras buenas para decir de él. De hecho, de mi abuelo y de otra persona que le predicó también el Evangelio, dice: yo solamente acepto que me hable de la vida de estas dos personas, tu abuelo y otro que él mencionó. Incluso mi abuelo llegó a decirle a mi madre, ya cuando se graduó: yo quiero volver a ver a Cosme se llamaba mi abuelo. ¿Qué tengo que hacer para volverlo a ver? Mi madre le dijo: bueno, tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y lo vas a volver a ver. Mi abuelo, como es católico, usted sabe cómo son los católicos, con María le digo, pero y la madre, o sea, y María. Sí. Mi madre le dijo: bueno, María va a estar muy contenta, porque María dice, en el pasaje de Juan capítulo 2, hagan todo lo que Él les diga. Es decir, escuchen a Jesús. Si realmente los católicos conocieran a la María de la que tanto hablan, no serían católicos, serían cristianos, porque María siempre nos dijo: vean a Cristo. Entonces él, estando en esa cama, fue cuando le aceptó al Señor. Pasaron muchos años. Incluso mi abuelo materno se murió, pero las obras, el testimonio de él impactó a mi abuelo paterno hasta que llegó el tiempo en que él se entregó a Cristo. Puede ser de que nosotros nos lleguemos a morir sin ver el alcance de lo que nuestra vida puede hacer en el servicio a Dios. Pero no importa, porque si vivimos para Cristo, al final, en su debido tiempo, veremos el resultado de nuestro trabajo. Ese es el consuelo y la esperanza que nosotros tenemos. Por eso no debemos de vivir una simple religiosidad externa que puede ser engañosa, pues solamente una auténtica espiritualidad es agradable a Dios. Los fariseos eran expertos en fingir religiosidad. ¿Y qué les dijo Jesús a los fariseos? Sepulcro blanqueados. No seamos eso. No quiero que ustedes sean eso. Yo quiero, y lo decía, no sé si la vez anterior o la primera vez que vine a esta iglesia, yo quiero que cuando le pregunte al hermano Elio, o cuando pueda preguntarle a alguno de ustedes, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Me diga: Dios está haciendo cosas grandes. No tienes que ser el predicador más elocuente. No tienes que ser la persona más visiblemente activa, pero si te comprometes hoy con Dios a hacer todo lo que esté en tus manos, Dios se glorificará en ti. Y eso yo no le puedo asegurar. Amén. ¿Y por qué causa Sardis tenía nombre de que estaba viva pero estaba muerta?
Sencillo, porque no querían padecer persecución. De hecho, se han hecho descubrimientos arqueológicos en esa zona y se encontró un templo cristiano justo al otro lado del templo dedicado a la diosa Artemisa. Es decir, hay pruebas arqueológicas de presencia cristiana en Sardis. Pero aquí en Los Leches, ¿cuántas iglesias hay? Y un día ya no estaremos nosotros. Y esto será una ruina que la van a encontrar, la van a desempolvar, como desempolvaron los viejos. Y dirán, bueno, aquí hubo una iglesia. Pero, ¿de qué sirve que crean aquí hubo una iglesia? No, mejor que dentro de 200 años, si Cristo no ha venido, y aunque ya no estemos nosotros, sería fantástico que la gente que viva y esté en este lugar diga, allí yo me encontré con Cristo. Ahí mis abuelos, mis antepasados encontraron a Cristo. Y hasta el día de hoy nosotros recordamos lo que Dios hizo en nosotros a través de Él. Esa será la forma en que quiero que me recuerden y que nos recuerden a nosotros. No queremos ser piezas de un museo. Queremos impactar a las personas a través de los tiempos. Hasta el día de hoy no hemos podido ir a donde está enterrado el apóstol Pablo. Pero todos los días Pablo sigue impactando vidas a través del testimonio que le dejó. ¿Sí o no? Eso. Que nuestro nombre perdure para siempre. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando estemos sirviendo fervientemente a Cristo. Efesios 5:14, porque dice que debemos de ser vigilantes y afirmar las cosas que están para morir. La iglesia de Sardis no tenía sus obras perfectas ante Dios, pero ¿qué es lo que el Señor le dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No hay cosa más triste que saber de que un día Cristo va a venir y muchas personas serán tomadas por sorpresa. Yo no quiero que ese día me halle durmiendo. Yo no quiero. Hace poco, hace unos meses atrás, se metieron a robar a la casa vecina. Yo solamente me desperté cuando vi que la señora decía ladrón, ladrón. Yo no quiero esperar hasta que haya un ladrón adentro de mi casa. Yo quiero estar vigilante. No dejar que nadie se meta así también. Cuando el Señor venga, yo no quiero que me tome por sorpresa. No, yo quiero estar preparado. No hace eso, usted no se sale al bar en la noche, cuando no está tan fuerte el sol, y mira hacia la nube. Un día usted estará viendo hacia la nube, y los cielos se van a abrir, y el Hijo del Hombre va a aparecer. Yo he sentido eso en estos últimos días. Y si Cristo viene ahora, ¿cómo estoy? Efesios 5:14 dice, levántate de los muertos. Levántate, tú te duermes, ¿no? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es el remedio para la condición de Sardis? Volverse al Señor, que es el único que puede darle vida a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es estar agarrados del Señor para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Amén. Mateo 26:41. ¿Qué dice Mateo 26:41? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces hacemos énfasis en la carne es débil. Sí, pero la Biblia dice que el espíritu está dispuesto. Y que hay remedio para enfrentar las debilidades de nuestra carne. Velando
ignorando. ¿Y qué le dice a Sardis? Sé vigilante. Qué triste es ir a una empresa en la noche. Usted sabe de que en las empresas hay personal de seguridad supuestamente vigilando. Y qué triste es usted llegar a la empresa, ser el dueño de la empresa y hallar a los vigilantes dormidos. ¿Usted qué haría? ¿Le sube el sueldo? ¿Le lleva una almohada y una cobija para que esté más cómodo? ¿O los despide? Seamos sinceros, los despide, ¿verdad? ¿Por qué no haría eso de comunismo? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces hemos sido eso nosotros? Dormidos. Que Dios nos libre. Yo no quiero ser así. ¿Y qué es lo que Sardis recibió? La vida por el Espíritu Santo y la verdad del Evangelio. Y eso es lo que también nosotros hemos recibido. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Recordarlo y guardarlo. Solamente guardando el tesoro que hemos recibido, que es la fe, el Evangelio de Cristo, nosotros vamos a poder perseverar hasta el final. Si no, mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro, ya vamos terminando, no se aflijan. Oye. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. Dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La misma idea es que la Biblia se explica a sí misma, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. El mundo pasa y sus deseos. Esa camisa, ese vestido que a usted tanto le gusta y usted tanto cuida, un día ya no va a existir. Ese celular, esa casa, todo lo que usted hoy pueda ver, desear o anhelar, un día ya no va a existir. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que el Señor le dice, vestiduras blancas, que lamentablemente los de Sardis no tenían, solo unos pocos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, lo eterno, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él o por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y es eso lo que el Señor le dice a Sardis: vela, porque si no vendré como ladrón sobre ti, no sabrás a qué hora vendré. Y será muy triste que eso no suceda. Número 3, si leemos el versículo 4 y 5. El remanente y la promesa triple para los vencedores. Es irónico, hermanos, que una ciudad cuyo significado es remanente encuentre que dentro de la misma iglesia solo se halle un pequeño grupo de verdaderos fieles. Versículo 4 y 5 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Saben por qué esto pasa?
Porque siempre ha sido así, hermanos. Siempre ha sido el grupo pequeño el que ha sido fiel remanente de Dios. En Mateo hay un pasaje que me gusta mucho. El Señor reúne a sus discípulos y les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cómo lo llamó el Señor? Una manada pequeña. Cuando leemos ellos, nos maravillamos. Se convirtieron 3,000 personas, 5,000 personas. Sí, pero ¿cuántas personas vivían en todo Israel? ¿Cuántas personas había en la época de los apóstoles que todo el mundo conocía? Y sin embargo, no todas fueron salvas. Muchos murieron incluso sin escuchar el Evangelio. Y está pasando hoy. ¿Cuántas iglesias hay aquí? No me voy a ir lejos. ¿Cuántas iglesias hay aquí? ¿Y cuántas personas todavía están hoy sin escuchar el Evangelio? ¿Y cuántas personas han muerto en este último mes sin oír el Evangelio? Aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Isaías 10, versículos 21 y 22. Aquí ya vamos más rápido. 10, 21 y 22. Miren lo que dice el Señor. Vamos a leer desde el versículo 20. Dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y que los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en los que lo hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como la arena del mar, el remanente volverá. La destrucción acordada rebosará en justicia. Y curiosamente este mismo pasaje el apóstol Pablo lo cita en Romanos capítulo 9, versículo 27. Y ahora mire cómo lo enfoca el apóstol. Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hay actualmente casi 2.300 millones de personas en el mundo que se identifican como cristianos. Pero sabemos que entre esas 2.300 millones de personas aproximadamente, no todos son evangélicos. Hay católicos y hay personas de muchas denominaciones. Yo les hago la pregunta. Ese número suena impresionante porque es casi 1/4 de la población mundial. Pero realmente de ese número, ¿cuánto será el remanente que se irá por el Señor? ¿Cuántos miembros son acá? No me lo diga. Usted sabe cuántos son. Cuando el Señor venga, ¿cuántos de todos esos miembros de esta iglesia se irán cuando el Señor venga? Mi deseo es que se vayan todos con el Señor. ¿Verdad? Que ninguno de nosotros nos quedemos. Pero es innegable, a la luz de estos pasajes, pensar de que existe la posibilidad de que algunos no entren. ¿Cuántos salieron con Moisés de Egipto? Éxodo dice 600,000 a pie, pero no cuentan mujeres y niños. Aproximadamente unos 2 millones de personas salieron de Egipto. ¿Cuántos de los que salieron de Egipto entraron a Canaán? ¿Alguien me dice ese número? 2. Josué y Caleb. De los que salieron con Moisés. ¿Cuánto sería eso en estadística? 0,0000000000001%. Terrible.
Pero no los quiero dejar con miedo, hermanos. Los quiero dejar con una palabra de ánimo. Leamos las promesas rápidamente porque el tiempo se me ha ido. Versículo 5. Hay 3 promesas para los vencedores. Para los vencedores. ¿Cuántos son vencedores aquí? ¿Qué dice Romanos 8:37? Mas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dígalo con fe, sí, hermano. Si no, puede pasar a reconciliar. Aquí lo esperamos. Oye, versículo 5. El que venciere será, número 1, vestido de vestiduras blancas. Recuerda que en el versículo 4 dice que solo había algunos en Sardis que eran dignos y que no habían manchado sus vestiduras. Y recuerden lo que le dije al principio, no todos los que son parte de la iglesia son la iglesia. Por tanto, el Señor ahora se está dirigiendo a esas personas en Sardis que aunque eran miembros de la iglesia no eran cristianos. Y le dice, si te arrepientes, si vences, yo te prometo vestirte con vestidura blanca. ¿Y qué significa en la Biblia las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas tienen 3 significados. Número 1, la justificación o la justicia de Cristo aplicada a nuestra cuenta, que es lo que nosotros hemos recibido en el momento en que nos convertimos. Amén. 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros que éramos pecados nos hiciese justicia de Dios en él. Eso representa, en primer lugar, la vestidura blanca. Número 2, representa pureza. Ustedes saben por qué las novias, el día de su boda, se visten de blanco. No se visten de blanco porque se miran bonitas con un vestido blanco, aunque algunas solo lo hacen por eso, o por salir bien en la foto. Porque antes se pensaba que la muchacha que entraba al altar era pura, era una virgen. Por eso era. Y por eso debería ser ahora. Lo que pasa es que hoy el mundo te dice no. Eso de guardarse para el matrimonio es anticuado. Porque el verdadero empoderamiento de la mujer es vivir una vida inmoral, desenfrenada. No. Exactamente. Ese es el engaño del diablo. Porque el diablo solo quiere destruir tu vida. Quiere arruinarte. Así que cuando vengan a susurrarte cosas, recuerda, no. Tengo que guardarme puro, porque yo le pertenezco a Dios. No se es más bonito pensar que los 2 muchachos que se van a casar se han guardado y que van a honrar a Dios. Y puede ser de que algunos de ustedes no hayan tenido esa bendición, pero pueden hacer lo correcto para Dios, pueden ser puros para Dios. ¿Y qué es más? ¿Honrar a un hombre o honrar a Dios? Honrar a Dios. Así que si puedes ser puro para Dios, sé puro para Dios. No escuches a las voces que te quieren apartar del camino. No les hagas caso. Escucha a Dios, que Él quiere vestirte con vestiduras blancas. Efesios capítulo 5, versículo 27. Versículo 25 al 27. Mira lo que dice la Biblia. 25-27, Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sé que los varones darían su vida por sus esposas, ¿verdad? Y si no, pues mujeres le dan un cocorrón a sus maridos en la casa. No aquí en la iglesia, oye, en la casa. En la casa se arregla. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Y con qué motivo? Dice, para santificarla. ¿A quién? A la iglesia. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que cuando el hombre le pide matrimonio a la mujer, la está honrando. Le está diciendo: te amo lo suficiente como para entregarte mi vida hasta mi muerte. Por eso es que en el matrimonio dice que nadie lo separe. ¿Cómo es? Hasta que la muerte lo separe. Algunos de ustedes van a recordar sus votos ahora. Vamos terminando. Número 2 ya. La justicia de Cristo como... Número 2. No borraré su nombre del libro de la vida. Eso significa seguridad de salvación y pertenencia eterna. Ya leíamos lo contrario en Apocalipsis 20:15, que no fue ya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pero Lucas 10:20 dice: no os regocijéis porque los demonios se sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y número 3, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto significa reconocimiento público y vindicación final. Recuerda, Mateo 10:32 dice que el que confesare al Señor delante de los hombres, Él también lo confesará delante de nuestro Padre. Y número 4, el versículo 6 dice: que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esa es una amonestación universal a escuchar. Todos estamos llamados a escuchar y a atender y a obedecer lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Pónganse de pie, hermanos.